comunicado. Cada vez tenemos menos gente, loco. Carlito se pone loco cuando vienen los vecinos. Bueno, escuchen una cosa. Hoy vamos a trabajar, o les quería presentar, les digo así, en marco la situación. Nos quedan 3 clases, incluyendo esta, porque nosotros vamos a terminar, hoy es 10 de junio, 17, 24, pónganle que demos una última clase, 17, 24, sí, ya, 3 clases. Y supongamos que el último miércoles previo a las vacaciones, hagamos algún encuentro así de este orden, pero sin contenidos, solo para consultas. Entonces, me quedan 3 clases para que yo pueda trabajar algunas cuestiones en relación a este último autor que nos quedaba como referencia, que es Max Weber. Si nosotros hubiésemos tenido las clases presenciales, lo que nosotros trabajaríamos de Weber sería un poco más extenso de lo que efectivamente trabajamos. Vieron que yo subí el archivo en PDF con lo de Weber, y ese archivo, no sé cuántas páginas tiene, creo que son 12, 15, 20, no sé, tiene todo lo que vamos nosotros a ver de Weber. O sea, ahí está más o menos algunas cuestiones en relación a lo que Weber plantea como sociología, algunas cuestiones en relación al método, más que al método, al objeto de estudio, alguna cuestión en relación a la idea del Estado, alguna cuestión en relación a la sociología de la dominación, que es una de las partes, la última parte que vamos a dar, que a mí me parece la parte más alucinante de Weber. Y entonces, como tenemos 3 clases, vamos a ir más o menos con cierta tranquilidad. O sea, tenemos 3 clases posta que vamos a trabajar Weber, y después una última que haremos clase a repaso, capaz que yo infiero que si la última clase es para principio de julio, la última clase, aunque no demos contenido, es para fin de julio, para principio de julio, perdón, las certezas sobre la vuelta al cursado, sobre regularización y lo demás va a ser la misma que ahora, digamos. Nadie va a saber qué va a pasar en el segundo cuatrimestre o si en algún momento de este año vamos a volver. Vieron que Alberto dijo, esta mañana salió publicado en Infobae, que si todo se pudre, volvemos a la cuarentena, así, el aislamiento absoluto y terrible. Que sería un bajón, pónganle. Así que bueno, vamos a ver. Con lo cual vamos a empezar a trabajar Weber, a hablar de Weber, se lo voy a presentar. Ahí cuando puse hoy en el estado de Instagram, hoy a las 19, Weber y presentamos a Weber y su sociología comprensiva, parecía que estaba presentando un grupo de thrash metal, y no es así. Vieron que cuando nosotros arrancamos este año, yo les había comentado que nosotros tenemos, o en todo caso en la tradición de la teoría sociológica, si ustedes hicieron otra carrera o se van a otra carrera, van a ver que en las teorías sociológicas clásicas, como la que damos nosotros, ustedes tienen 3 autores, 4 en algún caso, si se suma el estructural funcionalismo, o incluso otros autores más, qué sé yo, de las corrientes saint-simonianas, por ejemplo, o incluso Comte, pero la realidad es que hay 3 tipos que son los 3 autores clásicos en sociología, o que uno académicamente considera que son autores clásicos en sociología. Ellos son, como ya saben, nuestro amigo Marx, Emil Durkheim, y este tercer hombre, pensador brillante, que se llamaba Max Weber. Weber se escribe W-E-B-E-R. Weber sería, pero se pronuncia Weber porque el apellido es alemán. Y si ustedes dicen Weber en un examen final, va a ser muy mal tomado y va a ser corregido y lo demás. Entonces, mejor que sepan que Weber se dice Weber y ya. De hecho, hay apellidos latinizados que Weber se escriben las 2 con B alta, por ejemplo. No importa eso. Lo que importa es saber inicialmente que el apellido es alemán, porque Weber proviene de la tradición alemana, de la filosofía, de la sociología, y además él es un alemán muy digno y muy orgulloso de su procedencia, contrariamente a Marx, que como ustedes, no sé si yo lo trabajé en algún momento a eso, pero Marx es muy crítico a la filosofía alemana, porque entiende que la filosofía alemana como que atrasa en relación a la filosofía a la francesa y sobre todo a la filosofía inglesa.
cosa que para Marx no está mal pensarlo en el sentido de que las transformaciones a las cuales está sometido Francia e Inglaterra son distintas a las cuales está sometido Alemania, en el cual los conflictos, digamos, y los procesos que formatean Alemania para el siglo XX después son bastante particulares. Ustedes saben, piensen lo siguiente: Weber vive de 1864 a 1920. Fíjense que la franja que el tipo vive, ustedes saben también, quiero creer, y si no importa, no tienen que estar sabiendo estas cosas. Vieron que los procesos de conflictos bélicos que toman a nivel mundial se dan en el siglo XX. La Primera Guerra Mundial es 1914-1918 y la Segunda Guerra Mundial 1939-1945. Con lo cual Weber fallece en 1920. Y del mismo modo, también, no se los había comentado eso, pero cuando Durkheim se muere, que se muere en 1917, 3 años antes de la muerte de Weber, piensen que Durkheim se muere, bien digo, en el 1917 se muere antes de que finalice la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, que es un desastre, por supuesto. No tanto para Francia como sí para Alemania. Pero piensen que el efecto, digo porque capaz que yo lo que no trabajé muy con cierta tranquilidad, porque los tiempos nos apremiaban, es esta idea de que todo autor tiene siempre, me parece a mí, creo que no estoy equivocado en eso, un modo, digamos, subjetivo, si se quiere, personal, en el cual opera como correlato de aquello que está escribiendo. Digo, vieron que la filosofía marxista, cuando uno la lee, es una filosofía muy intensa, porque de hecho también la vida de Marx fue una vida muy intensa, muy interesante, con muchos altibajos, digamos, con exilios por parte de Marx, con muerte de una de sus hijas, con situaciones muy complicadas a nivel familiar, muerto en la extrema pobreza en una casa alejado de su tierra natal, digamos, porque ustedes saben que Marx muere en Inglaterra, en Londres, en una situación muy dolorosa, digamos, ya había quedado viudo, se tuvo un bajón. La vida de Durkheim una vida mucho más ordenada y entonces un tipo mucho más académico, y eso se ve también en la intensidad teórica. Esta es una apreciación personal, pero vieron que ustedes que han leído Durkheim han visto que la apuesta sistemática de la concepción de una ciencia como la sociología también da o plasma, digamos, un tipo de subjetividad de un autor que es mucho más tranquilo, que es mucho más conservador, que un tipo de la familia, que un hombre de la academia, un tipo muy ordenado, que hace una ciencia del orden. En tal sentido, pero fíjense esto que quería decirle, Durkheim se muere porque uno de sus hijos se muere en el frente de batalla en la Primera Guerra Mundial en el 17. El tipo no supera la muerte del hijo y enferma y se muere. También se mueren junto con el hijo, mueren otros. Durkheim, que era el docente, bueno, ustedes saben que la tesis doctoral de Durkheim es en la Sorbona, la división de trabajo social. Entonces el tipo tenía un montón de tesistas que lo buscaban a Durkheim como director de sus tesis, y también esos pibes que que son así como especie de hijos académicos de Durkheim se mueren en la guerra. Entonces el tipo queda muy dolido, y esto, bueno, desencadena para el orto, para Durkheim, para usar palabra académica, además. Lo mismo sucede con Weber, que es un tipo que, pues yo decía en la entrada, es un nacionalista alemán, orgulloso de su nacionalidad, no como Marx, que criticaba a los alemanes filosóficamente. Weber era un tipo muy orgulloso de Alemania y además es un nacionalista, un tipo que entiende que Alemania puede devenir en una especie de faro que ilumine al resto de Occidente, tal cual lo fue Francia en el fin del siglo XVIII, en la Revolución Francesa, y después en el proyecto napoleónico, digamos. Pero Alemania, digamos, tiene otras situaciones en la cual Weber justamente está sumergido, y en la cual Weber es un pesimista filosóficamente. La teoría de Weber es muy pesimista y además tiene una vida ligada a lo pesimista, pero en una vida también con altibajos. De hecho, Weber se muere muy joven. Piensen que el tipo nació en 1864, dije 1920, 56 años, pónganle.
Se muere muy joven, se muere con un cuadro depresivo, había tenido idas y venidas por casas de descanso. Casas de descanso son los famosos psiquiátricos del siglo XIX-XX. Una vida muy intensa y también ligada a la Primera Guerra Mundial, digamos, en la cual Weber participa activamente no va al frente de batalla por un tipo grande, pero sí es yo no me acuerdo el territorio, me sale Erfurt, pero me parece que no es, pero no importa. El tipo es como director de hospitales de campaña que se montan para la atención de los soldados alemanes. Y el tipo tiene una concepción de la guerra prototípicamente nacionalista, con una idea muy ligada al pensamiento sociológico tradicional, de pensar que las guerras lo que hacen es generar cohesión social. La guerra, cuando hay un proceso tan que sea tan explícito, que deje en carne viva la vida social, se entiende que la sociedad tiende a unirse. Eso sucede actualmente, digo, cuando, qué sé yo, cualquier conflicto, bueno, fíjense, una pelotudez, ¿no? Pero una inundación así que deja, o una megatormenta que le quita la casa a una población entera, la gente generalmente le salta socialmente un lazo solidario, digamos, que la gente se pone así como más generosa. Bueno, Weber piensa que la guerra, hay una frase de Weber que dice: esta guerra, independientemente de cuál sea el resultado, es grande y maravillosa. Eso lo dijo en 1915, después se dio cuenta que se estaba todo mal y efectivamente vuelve sobre sus palabras. Pero lo que yo quiero marcar es que el momento que Weber produce teoría es un momento que Alemania y Europa en general, que Alemania está, lo voy a decir con una metáfora berretísima, está poniendo las semillas de lo que son después los nacionalismos que se dan en Europa y que producen, entre otras cosas, el nazismo en Alemania, que el nazismo en Alemania, como el fascismo en Italia, como el franquismo en España, son el índice de la debilidad mental, política de los actores europeos involucrados en esos conflictos, digamos. O sea, el fascismo o el nazismo son tradiciones, son ideologías políticas a un nivel de primitivismo, digamos, y de conquista de lo social, bueno, que a la teoría política, a la filosofía política la dan vuelta, digamos, para el siglo XX. No importa eso. O sí importa, pero digo, no es el corazón de lo que quería decir. Piensen ustedes, 1864, 1920 vive nuestro amigo Max Weber, primer hijo de un matrimonio que después dan a la luz 6 hijos más, son 7 hermanos todos varones. Weber, Max, nuestro amigo, es el primogénito de una familia de la cual su padre era un político de cierta escala, ligado a la ala liberal, digamos, de los partidos, lo que sería la derecha hoy, con algún contenido nacionalista también, digamos. Y Weber es así una especie de niño prodigio en esos términos, digamos. Criado por un padre que lo expone. De hecho, también en el correlato, en las segundas biografías, en las biografías secundarias de Weber, también aparece esta idea de que el padre de Weber era violento para con sus hijos y para con su mujer, digamos. Hay una cosa subjetiva en la vida de Weber que es bastante oscura y que sin duda Weber lo marca, digamos, sobre todo en algunas consideraciones respecto de la estructura familiar, digamos, cuando el tipo trabaja los mecanismos de obediencia, es muy notorio, digamos. Y de hecho también la muerte del padre de Weber, que ocurre en 1899, 1900, pónganle, me parece que en 1899, es lo que a Weber le da como el primer brote, como se dice clásicamente en la psicología, y de ahí el tipo empieza a padecer algunas alteraciones mentales que lo sacan de la vida académica, lo mandan de viaje por el mundo, qué sé yo. Eso lo que está buenísimo, porque la rotación de Weber por diferentes marcos culturales, Weber va a China, por ejemplo. Imagínense que viajar en el siglo XIX, principio del siglo XX, no es accesible como viajar en el siglo XXI, que si uno quiere ir a China se toma el avión 24 horas y está allá, digamos. O sea, ahí hay otras lógicas. Weber visita China, visita un tiempo largo en Italia también, mantiene una relación también con la mafia siciliana a principios del siglo XX, con lo cual entiende cómo la mafia funciona y hace una evocación de la mafia en algunos de sus textos. Va a Estados Unidos, que para Weber y para cualquier politólogo, Weber era sociólogo, digamos, pero también desarrolla una teoría
ligada a la noción de Estado, una teoría política, digamos, que es maravillosa, que hasta el día de hoy los politólogos la seguimos usando como marco referencial. Entonces va a Estados Unidos, que digo, es la tierra de las oportunidades. No es que el tipo va a probar suerte, que quede claro que el tipo lo que va es a ver qué onda, a ver cómo el mundo se mueve en una lógica que el tipo no puede creer y queda completamente maravillado, y se transmite esa maravilla en los textos de Weber. También piensen que Weber escribe muchísimo y publica poquísimo. Lo único que hay publicado de Weber es un texto que se llama infernal, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Nosotros lo trabajábamos antes, pero después todo lo otro lo publica su viuda, Marianne Weber, que también es todo un dato aparte, porque Marianne era Schittner, el apellido de la mujer de Weber, era una prima del tipo, que crecen juntos, digamos, y después se casan. Técnicamente no consumen el matrimonio, como se dice habitualmente, no tienen hijos por esa vía. Sí parece que Weber tenía ahí unos hijos dando vuelta, pero una vía muy intensa. Y yo quería llegar a esta idea. Hay un proceso que se da esto, como yo les decía, que el momento que Weber vive es, discúlpenme, el momento que vive Weber es un momento en el cual se desarrollan. Aguántame un segundo. Decía, el momento que desarrolla Weber la teoría. Piensen que el tipo, 1864, empieza a escribir para la década del 70 del siglo XIX. Ese momento, hay una fase en la historia, yo les decía, de la Primera Guerra Mundial, digamos que del 14 al 18, hay un momento que precede a la Primera Guerra Mundial, que se llama la fase del imperialismo. El imperialismo es una fase en el cual va de 1871 a 1914, digamos. Esa fase, la fase imperialista, es la fase en la cual, con una especie de detenimiento del crecimiento productivo europeo, los países europeos centrales, Inglaterra, Francia, Alemania, España, sobre todo Inglaterra, Francia y Alemania, salen a conquistar otros territorios, digamos, para generar un crecimiento económico, digamos. Salen a la conquista de territorios ultramarinos. Eso tiene un rebote en clave ideológica en relación a fortalecer una serie de ideas nacionalistas, y por eso Weber queda identificado con el nacionalismo alemán, donde lo que se juega, además de una base de conflicto económico y material, también es una base de orden ideológico, digamos. Las primeras semillas del todas las tradiciones políticas que empiezan a confluir en el momento de finales del siglo XIX, deviene el socialismo, la derecha, el liberalismo y lo demás, son todas tendencias que se vuelven o se vuelcan a un nacionalismo muy crudo, digamos, muy ácido, que es lo que permite después, por supuesto, la emergencia, lo que yo decía antes, de los nacionalismos que se dan en los territorios centrales europeos, como el caso de Alemania, el nazismo, el caso de Italia, el fascismo. Entonces, cuando yo les decía de entrada que Weber era un pensador filonacionalista, lo que uno tiene que entender es que es parte de un desarrollo ideológico prototípico de Europa. No es que el nacionalismo alemán sea malo por definición, ¿estamos de acuerdo? O sea, en todo caso, el que profesa Weber, autodenominándose nacionalista alemán, no tiene nada que ver con el desarrollo de los paroxismos nacionalistas que se dan a mitad del siglo, a principios del siglo XX, y que desembocan después en la llegada de Hitler al poder en Alemania y todos los procesos, digamos, de eliminación sistemática de personas que tuvo Alemania, la Alemania nazi, digamos. Entonces, pensar que había en Weber un espíritu alemán muy fuerte, digamos, cuando uno lo lee se va a dar cuenta, digamos, queda impregnado. De cualquier modo, también lo que uno tiene que decir es que Weber es un convencido de que efectivamente las fuerzas de la democracia son las que deben triunfar, digamos, las fuerzas o las ideas de libertad, sobre todo, ciertas ideas de igualdad, un espíritu democrático muy fuerte, son las que tienen que primar. Por eso
que después se haya leído en alguna clave desdibujada la filosofía o la sociología weberiana es un dato accidental, digamos, de un mal uso de la tradición weberiana. Lo que sí está claro también es que el aporte que Weber hace a las ciencias de la cultura, tal cual la sociología entra dentro de esas ciencias, es descomunal. Quiero decir, nosotros estamos acostumbrados a pensamos efectivamente que la sociología está fundada por nuestro amigo Durkheim, con una raíz positivista ligada de Augusto Comte, pero otro de los, si uno quiere también, un padre virtual, digamos, que cría a la criatura, es también nuestro amigo Weber, digamos, con una concepción completamente distinta a la concepción que tiene Durkheim de sociología. Entonces, tal vez habría que empezar por ese lado, digamos, de en qué punto Weber se aleja del paradigma positivista. Incluso, si ustedes buscan alguna referencia bibliográfica de Weber, van a ver que hay autores que dicen que Weber es un autor antipositivista, digamos, o sea, porque al tipo las ideas de objetividad, las ideas de la formulación de un objeto que deba ser tratado como una cosa como en Durkheim no le cuajan. La idea de que la sociedad es un todo mayor a la suma de las partes tampoco es una idea presente en Weber, muy por el contrario, digamos. Es un autor que viene de un espíritu nacionalista, si uno quiere, muy democrático, que viene también heredando o reivindicando algunos aspectos del liberalismo, ya cuando el liberalismo deja de gozar de buena fama en la academia. Es un tipo que tiene vida académica, es yo decía, el primer hijo de una familia de muchos niños, y entonces también un erudito, el tipo, imagínense, cuando cumple 12 o 13 años, o en la Navidad, pónganle que Weber tenía 12 o 13 años, le regala a la madre un tratado sobre la poesía alemana y al padre un tratado sobre el comercio antiguo romano, digamos, o sea, el pibe es un delirado mental, digamos, en esos términos. Maneja 5 idiomas como tiene 15 años, había leído todo ya a los 15 años. Después estudia jurisprudencia, estudia historia y estudia economía también, que es ustedes piensen que el texto más importante de Weber se llama Economía y Sociedad. Piensen que la idea de poner la economía ahí para entender la sociedad es un modo de poder mostrar que su perspectiva acerca de la sociedad estaba tamizada por una consideración de lo económico, digamos. Tema así. Entonces, es como Marx que lee todo. No, justamente, digamos, Weber entiende que la posibilidad de leer los elementos sociales desde una clave económica es uno de los modos en los cuales uno puede leer la sociedad. ¿Se entiende? Quiero decir, Weber entiende que lo que hace Marx, lo entiende porque lo dice de este modo, lo narra de este modo, lo que hace Marx es una cosmovisión, se llama. Una cosmovisión es cuando uno reduce todos los fenómenos a un solo punto de vista. Entonces Marx dice Weber, una cosmovisión económica, cosa que puede ser muy certero. Entonces todos los factores que ocurren a nivel social, a nivel político y lo demás, él lo reduce a una lógica materialista o económica. Mientras que Weber lo que hace es pensar a los fenómenos sociales desde una perspectiva económica, sin pensar o sin concluir que esos fenómenos sociales son fenómenos económicos. En todo caso, dice Weber, puede haber fenómenos que sean, como dice Weber, económicamente pertinentes. Eso es, que no sean fenómenos que tienen una naturaleza económica, pero sí puede uno hacer una lectura económica. O en todo caso, esos fenómenos tienen consecuencias en lo económico. Fíjate, una pelotudez completa, pero la pandemia no es un fenómeno económico, ¿estamos de acuerdo? Per se. ¿Qué es la pandemia por definición? ¿Un evento de qué orden? Social, hasta ahí, qué sé yo, porque hace perder el equilibrio. Es un problema biológico, digamos, un problema de pandemia, es un problema que atañe, digamos, a la propia biopolítica, como dice Foucault, pero no es un problema económico, digamos. Ahora, la pandemia tiene consecuencias económicas, sin duda, digamos. Que se reconfigura la economía a partir de un fenómeno como la pandemia, que no es un fenómeno económico, pero tiene consecuencias en la económica, es lo que va a decir Weber, digamos. Weber dice, hay un montón de cosas que suceden en la vida social y que tienen una naturaleza de otro orden, digamos, qué sé yo, un fenómeno religioso, por ejemplo, es un fenómeno religioso, tiene consecuencias económicas, a morir tiene consecuencias económicas, muchísimas. De hecho, Weber puede pensar
en su trabajo La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que una formulación de una racionalidad económica genera, por ejemplo, la emergencia de un tipo de capitalismo particular. Se lo voy a hacer más sencillo para no... Después en todo caso entraré a explicar 2 o 3 cosas de eso, pero supongamos, ¿vieron cuando no vieron nada? Porque capaz que, no sé, ustedes son modelo 2000, 2001, 2002, pónganle 2020, claro. Y estoy pensando en la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la iglesia que hegemoniza la profesión religiosa de estas partes del mundo. El Papa del momento que ustedes nacen, no me acuerdo quién era, pero debe haber sido Benedicto Ratzinger. Antes de Ratzinger, antes de Benedicto XVI, había un Papa que se llamaba Juan Pablo II, que estuvo como 30 años en el papado, si no me equivoco. No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Pero sí, no sé si 30, pero 25 seguro. Ustedes saben que la Iglesia Católica Apostólica Romana, vía la Iglesia, o sea, vía el órgano máximo de administración de la religión, que es el Vaticano, entonces genera el modo en el cual los hombres tienen que entender la palabra de Cristo, la palabra de Dios, que es la Biblia. Del mismo modo, el Papa, ¿cómo hace la Iglesia para decirle lo que ustedes tienen que, supongo que ustedes sean católicos, lo que ustedes tienen que entender de la Biblia? Saca una encíclica que dice, qué sé yo, acá cuando en el Génesis dice que Adán prueba la manzana que lo tienta Eva, lo que quiere decir es que es una manzana. Eso representa, la metáfora esa representa el pecado original, por ejemplo. Eso está dicho de este modo, digamos. Del mismo modo que dice que el Padre Nuestro puede ir cambiando, vieron que se cambió el modo de rezar el Padre Nuestro, el contenido en un tiempo y demás. Bueno, la cuestión es que Juan Pablo II en un momento hace una encíclica, que es como una especie de decreto del Vaticano, que lo hace el Papa, que es la autoridad máxima de los católicos, y la autoridad máxima del Estado Vaticano. Ustedes saben que el Vaticano es un Estado, digamos, es el más chico de los estados del mundo. Saca una encíclica, un decreto, en el cual dice que a partir de, no me acuerdo qué fecha, no pagar impuestos, o sea, la evasión impositiva va a ser considerada un pecado mortal. Porque vieron que en la lista de pecados mortales, que son 10, hay uno, que no me acuerdo en qué orden está, 4, 5, que es no robarás. Entonces el tipo entiende, el Papa entendió que no robarás implicaba también que si uno no pagaba los impuestos estaba robando al fisco, al Estado. Entonces el tipo dice, el que no paga los impuestos, va al infierno porque es un pecado mortal. ¿Esto tiene alguna naturaleza económica? No. El Papa cuando piensa en esto, digamos, piensa en condenar una conducta, lo piensa en una clave ascética, lo piensa que le dice al católico, ojo, que no pague impuestos porque eso es robar, porque lo que está haciendo es salvar su vida, digamos, está siendo el pastor que orienta a la ovejita, digamos, para que se porte bien, para que después cuando se muera vaya al cielo. ¿Qué consecuencias tiene eso? La naturaleza de esa acción es naturaleza religiosa o ascética, digamos, está pensado para salvar al mundo. Ahora, la consecuencia fue que en los años posteriores a esa encíclica, la recaudación impositiva de los países que profesan la religión católica se incrementó en un 20%. Esto quiere decir, de lo que los tipos recaudaban, con la encíclica recaudaron el 20-25% más. Un sociólogo que te va a decir, la gente empezó a pagar impuestos porque tenía miedo de irse al infierno. Ahora, en la vida real, la pertinencia, la lectura económica que uno hace de ese fenómeno religioso se queda sellada en que hubo más recaudación que anteriormente. ¿Entienden cómo funciona? Entonces Weber, ¿qué va a decir? Yo no estoy diciendo que el Papa haya hecho una acción económica haciendo una encíclica de ese orden. Lo que estoy diciendo es que una acción de naturaleza religiosa tiene pertinencia si uno la lee económicamente. Por eso el tipo habla de economía y sociedad. Porque el tipo lo que le interesa leer a la sociedad, lo que interesa ver de los fenómenos que ocurren en la sociedad, es leer un punto de vista económico. Es como que yo les diga a ustedes, hay un fenómeno que lo podemos ver de muchos lados, digamos. ¿Cuál va a tener razón del lado que lo vea? Escuchen lo siguiente. Una huevada. No una huevada, algo muy importante, para pensarlo. Josecito, 15 años. 16, pónganle. Josecito escucha voces que le dicen cosas. Entonces la madre de Josecito, muy preocupada, va al psiquiatra. Y el psiquiatra
que es lacaniano, el psiquiatra. Ustedes saben que en Lacan, cuando hay un delirio auditivo, digamos, cuando uno escucha voces, el diagnóstico inequívoco es la psicosis. Entonces el psiquiatra le dice a la madre, mire, acá Josecito escucha voces, está loco. Hay que medicarlo porque el pibe escucha voces, hay que ver, la voz le dice, no matar a José, padre, lo va a matar el padre, lo demás. Entonces el psiquiatra le da una lectura a un fenómeno que el psiquiatra lee en una clave de naturaleza psíquica, digamos. Ahora, esa misma madre, supongamos que sea católica, apostólica romana, va al cura y le dice al cura, usted sabe, padre Osvaldo, que Josecito escucha voces, y en esas voces que escucha, las voces le dicen que tiene que entregar su vida al Señor. Entonces, ¿qué le dice el cura? Claro, él está escuchando el llamado al sacerdocio. Ustedes saben que en la jerga o en el mundo religioso, sobre todo entre los católicos, hay un montón de curas que argumentan haber escuchado el llamado, digamos, una señal divina que les decía, hacete cura. Entonces, el cura le va a decir a la mamá de Josecito, el pibe está escuchando el llamado, tiene que hacerse cura. Entonces, un psiquiatra le dice que el tipo está loco, un cura le dice que el tipo tiene que dedicarse al sacerdocio. ¿Quién tiene razón de los dos? Diría Weber, los dos tienen razón. En cómo leen, los dos tienen razón, porque el mundo, o en todo caso las disciplinas científicas, o en todo caso las disciplinas que estudian los fenómenos, tienen un punto de vista. El problema sería que el psiquiatra crea que ese punto de vista es el único, o que el cura crea que ese punto de vista es el único, que es lo que el tipo le dice a Marx. Marx entiende que todo lo que el tipo tiene que leer, lo tiene que leer en clave de cosmovisión, reduciendo todo a la economía. Mientras que lo que hace Weber es leer los fenómenos que ocurren en la sociedad en una clave económica, pero porque a él se le canta leer en esa clave. Weber no dice en ningún momento, la razón la tengo yo, porque entonces, al revés que Durkheim, vieron que Durkheim decía, lo que yo voy a formular cuando hago sociología son leyes sociológicas que tienen pretensiones de universalidad. Entonces, dice Durkheim, siempre que hay, qué sé yo, crisis económicas, hay aumento del suicidio. Eso es una ley universal sociológica, digamos. Lo que Weber va a decir es que hay cierta conexión causal, pero la disciplina científica, la sociología entre ellas, ciencia de la cultura, lo que va a aportar son algunas conexiones causales probables entre fenómenos. Entonces el tipo va a decir, bueno, probablemente, qué sé yo, cuando el tipo estudia la emergencia del capitalismo, ¿vieron? Nosotros estudiamos la emergencia del capitalismo en Marx, y el tipo la reduce a una situación económica que se llama acumulación originaria, donde el mundo se distribuyó, por un lado, tipos que tenían propiedad de los medios de producción, y otros tipos que quedaron expulsados de ese medio, y entonces devinieron obreros. Weber dice, si yo explico el capitalismo, a ver, ¿qué cosas me sirven para aplicar el capitalismo? ¿Habrá sido por esto, por esto, por esto? Probablemente, la que le cierra a Weber, es que el capitalismo se acelera en algunos lugares porque hay una religión que profesa un tipo, que no es la católica, por supuesto, que profesa un tipo de comercio que opera como palanca para el desarrollo del capitalismo. Entonces Weber va a decir, no es que yo entiendo que el capitalismo mecánicamente es consecuencia de la reforma protestante. Lo que yo entiendo es que algo del orden religioso probablemente tuvo una conexión que aceleró el desarrollo de una forma de comercio que no lo aceleró en otros lugares donde no hubo esta práctica religiosa. ¿Entienden cómo funciona? Hay un elemento en Weber que se trata de leer los fenómenos sociales, porque esto ahora lo vamos a ver, no sé si me va a dar el tiempo, pero calculo que sí, de poder pensar cuál es el objeto en Weber, que no es el hecho social como en Durkheim, que está en la sociedad y lo demás, sino que para Weber el objeto de sociología es mucho más sencillo, si uno quiere, y tiene que ver con que cada uno de los sociólogos, o los tipos que trabajan en ciencia de la cultura, le pueda atribuir una valoración a las acciones según el lugar donde uno esté mirando, o según el punto de vista del tipo que esté investigando, digamos, y le parece razonable leerlo de ese modo o no, qué sé yo. La pandemia, para volver al tema de la pandemia, tiene un montón de posibilidades de lectura, digamos. Ahora, yo como psicólogo, supongamos, si fuese psicólogo, podría decir que efectivamente el encierro va a traer consecuencias psíquicas y que entonces el aumento, una pelotudez, del suicidio en la fase de la cuarentena es por la inestabilidad psíquica de los individuos. Entonces,
puede ser una lectura válida, digamos. Vieron que los psicólogos los llaman a todo el mundo para que opinen sobre cuestiones, los psicólogos no tienen idea, pero como son psicólogos tienen que opinar, porque los psicólogos opinan de todo y son maravillosos. Entonces llama al psicólogo y dice, chute, ¿qué piensa Pepito de esto? Entonces el tipo le dice, no, me parece que tal y tal cosa, que está bien. Ahora, la pandemia como fenómeno tiene múltiples lecturas, digamos. Llaman a un sociólogo, el sociólogo puede decir, no, en realidad la pérdida de equilibrio social va a hacer que haya una lógica anómica que se produzca en la sociedad, entonces eso va a aumentar la tasa de suicidio. También puede ser un economista que diga, no, la economía alterada por la pandemia va a traer como consecuencia el empobrecimiento y entonces la gente pobre se suicida un poco más, contrariamente a lo que dice Durkheim, y entonces puede venir una pelotudez. Bueno, la lectura climatológica de la pandemia. Ahora resulta que todos los climatólogos dicen que como no hay actividad que pudra el mundo, entonces se ven delfines en Venecia, digamos, o se ve el cielo más celeste o lo demás. También son modos de lectura de la pandemia. ¿Quién tiene razón? Todos tienen razón, porque a un fenómeno, el fenómeno en sí, escuchen esto con un principio metodológico, el fenómeno en sí, la realidad en sí, no significa nada. Hasta que viene alguien y le da significado a esa realidad. Digamos, en tal sentido uno podría pensar que el paradigma justamente en Weber es contrario al positivismo, donde uno ya va a reconocer un objeto que está delimitado previamente. Pónganle, ¿cómo sé yo si algo es un hecho social o no en Durkheim? Porque yo tengo que el hecho social es una cosa que tiene características de ser anterior-exterior y ser coercitivo, y ser regular y constante en el tiempo. Entonces, si yo veo que algo cumple esas características, digo, eso es un hecho social. En Weber, esta idea no existe. El sociólogo tiene una matriz para llegar a trabajar algunos aspectos sociales, pero no sabe con qué se va a encontrar. Porque tampoco sabe, en todo caso, lo que puede aventurar o lo que puede conectar causalmente con ese fenómeno que está estudiando. Entonces, siguen como la idea, ¿no es cierto? ¿Por qué se habla de que Weber es antipositivista? Porque efectivamente la formulación de un objeto es completamente, o en todo caso, el recorte o la asignación de valor a un objeto es completamente, si uno quiere decirlo malamente, subjetivo por parte del investigador, digamos. Un psicólogo, o en todo caso, un psicosociólogo que vea un fenómeno particular le va a atribuir una importancia con ciertas características que un tipo que venga de otro paradigma, que no psicologicista, le va a dar otra lectura, digamos. Entonces, un sociólogo como Weber al problema de la religión le puede dar una lectura económica, y un sociólogo como, qué sé yo, como Durkheim, ya que ustedes lo conocen, le puede dar otro tipo de sentido, digamos. Porque piensen que acá lo que se trata de trabajar es el sentido. Esto quiere decir, Weber dice, para dejarlos con una definición, Weber dice que la sociología es la ciencia que pretende estudiar, interpretándola, a la acción social, en su sentido y efectos. Vamos de vuelta. El tipo dice, la sociología es la ciencia que pretende estudiar, interpretándola, a la acción social, en su sentido y efectos. ¿Qué quiere decir eso? La sociología es una ciencia. Olvídense de los parámetros positivistas franceses, porque Weber viene de una tradición ligada a la filosofía racionalista alemana, digamos, que tiene raíces kantianas y lo demás, a la ciencia de la cultura, a una serie de autores con el cual el tipo tiene ligazón desde muy pequeño, porque su padre se lo había presentado, digamos, unos tipos que venían pensando en la Alemania en clave social, digamos, Weber los conoce de primera mano. Entonces el tipo llega a formular esta idea de que la sociología en realidad es una ciencia, porque tiene un objeto, efectivamente, pero aparte tiene un método de conocimiento, la objetividad no importa acá todavía, que toma como objeto a lo que Weber llama la acción social. Vamos de vuelta. A la pregunta de cuál es el objeto de la sociología en Weber, lo que uno responde es la acción social. Ese es el objeto de la sociología en Weber. ¿Qué es la acción social? O que en todo caso, más sencillo previamente, es de la acción social, lo que le interesa a nuestro amigo Weber es estudiar el sentido de la acción social. Vieron que yo les decía hoy, cuando puse ese estado en Instagram, le puse... aguanten un cacho.
les puse Weber y la sociología comprensiva. El horizonte, si nosotros cuando hablamos de Durkheim hablamos de sociología científica, en Weber hablamos de sociología comprensiva. Lo que busca comprender la sociología en Weber es justamente el sentido de la acción. Lo comprensivo radica en entender por qué el hombre hace eso, con qué sentido el individuo acciona de ese modo. Tema de decir, pero ¿cómo el individuo? Claro, porque en Weber la metodología no es como en Durkheim, que es una metodología indirecta, experimental, sino que el método tiene que ver con lo que se llama en la epistemología un individualismo metodológico, digamos. Weber estudia efectivamente los individuos y a la sociedad la estudia como una sumatoria de acciones parciales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es sociólogo entonces estudia la acción? Porque justamente lo que el tipo estudia es la acción social. Es cuando el hombre orienta su sentido a otra persona, siempre a otra persona, no a otra cosa. Hay acción social cuando el sentido de la acción está orientado hacia otras personas. Te van a decir, hay otro tipo de acción, obvio, Shirley, le diría yo. ¿Qué son otro tipo de acción? Vamos de vuelta. Para que uno pueda entender primero lo que es acción antes de acción social, porque te van a decir, cualquier cosa que el hombre haga en una acción, no es así. Porque, tomar agua es una acción, supongamos, porque tiene un sentido, ¿no es cierto? Yo tomo agua porque tengo sed, porque se me seca la boca, porque estoy charlando, qué sé yo. Hay otras acciones, hay otras conductas que no son acciones. Si yo toco la pava que está caliente, la pava que pone para hacer los mates, digamos, tocar la pava, vos decís, el reflejo, esa conducta refleja, no es una acción, porque no tiene un sentido. Entonces, por un lado tenemos las conductas mecánicas, o la acción, o la conducta, ¿cómo se llama? La conducta refleja. ¿Vieron como el arco reflejo, digamos, el que trabajan los conductistas, digamos? Vos tenés respuestas que son mero reflejo, respuestas fisiológicas, digamos. Tocar algo caliente, sacar la mano enseguida. No te ponés a pensar, cómo me estoy quemando, sacaré la mano en este momento. Tocar y sacar, digamos, sin mediar ningún tipo de reflexión. Con lo cual, primera definición, o primera diferencia es entre la acción y la conducta reactiva, la conducta refleja, lo que hay es que a la acción uno le puede atribuir un sentido. La otra acción, la otra conducta reactiva no tiene sentido, porque o sea, en todo caso, el sentido que atribuye es un sentido orgánico, digamos, irreflexivo, digamos, un mecanismo reflejo. Ahora, van a decir, pero vos dijiste que la acción que estudia Weber es la acción social. Está bien. En la acción, lo que hay entonces, a diferencia de las conductas reactivas, es que la acción tiene un sentido que le puede dar el tipo que está cometiendo la acción o un sentido que le puede dar el investigador. Hay cosas que la gente hace que no sabe por qué las hace, pero las hace por un sentido tradicional, por lo que carajo sea, pero la gente hace cosas sin darse cuenta que las está haciendo. Pero que un investigador, bicho, sagaz, puede decir, ese tipo, ¿sabe por qué hace eso? Porque tal y tal cosa hacen que el tipo piense de ese modo y no piense de otro, o hacen que el tipo reaccione de ese modo y no de otro. Piensan en una huevada absoluta. ¿Vieron cuando ustedes van a la facultad? No han ido todavía, pero ya van a ir eventualmente en algún momento de su vida, o no. O bueno, cuando iban a la escuela, ustedes llegaban y se sentaban ordenadamente en bancos, una disposición áulica que ya estaba pautada una vez que ustedes entraban al aula. ¿Ustedes piensan que eso fue decisión de ustedes? ¿Ustedes saben cuál es el sentido de sentarse de ese modo? ¿Por qué el profesor está adelante, elevado respecto de los estudiantes? ¿Por qué lo tiene tan separado de a uno? ¿Por qué el docente está adelante? ¿Por qué hay un pizarrón? ¿Por qué hay esa ventilación o esa iluminación en las aulas? Eso no es porque se le ocurrió al arquitecto hacer la escuela normal, por ejemplo, de ese modo, sino porque hay toda una tradición pedagógica que empieza a operar en el siglo XVII, que después se precisa, digamos, en el siglo XVIII con el normalismo pedagógico, y que genera, digamos, esta racionalidad de que el aprovechamiento del espacio tiene que ver con un mejoramiento de la transmisión pedagógica. No siempre la escuela funcionó de ese modo. Ahora, ustedes, como buenos pibes que son, van, se sientan en el coso, se quedan en silencio y miran a la profesora. Y la profesora les dice, levántense, y todos se levantan, obedientemente, digamos. O entra el director, ustedes se paran y dicen, buenas tardes, señorita directora.
esos mecanismos que uno no sabe por qué los hace, pero los hace, tienen un sentido. Ustedes no saben que lo tienen cuando lo están haciendo, pero alguien que estudió pedagogía, sociología, filosofía y psicología te dice eso se hace en virtud de tal mecanismo histórico. ¿Se entiende? Por eso hay una acción que tiene sentido. Esa acción que tiene sentido es lo que diferencia las acciones de las conductas reactivas. Ese sentido puede ser que esté referido a otras personas y ahí la acción es acción social. Vamos de vuelta. Hay acción cuando el sentido no tiene referencia externa, no está referido hacia otras personas. Y hay acción social cuando el sentido de esa acción está dirigido hacia otras personas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vos tenés que conocer a la persona? No. Podés no conocerla. Si vos haces una colecta para juntar colchones para los pibes pobres de Etiopía, eso es una acción social, porque involucra a un otro. Aunque vos nunca conozcas a los pibes de Etiopía, ni los colchones, digamos, hacer una colecta con un sentido referido hacia otras personas hace de la acción una acción social. Rezar es una acción, a secas. Andar en bici es una acción a secas. Ahora, si vos venís en bici y esquivás a una vieja que está cruzando con el bolso, eso es una acción social, porque la acción está orientada hacia otras personas. ¿Entienden cómo funciona? Con lo cual, va a decir Weber, la sociología es la ciencia que estudia, interpretándola a la acción social. Estudia esa acción social para interpretarla. ¿En qué la interpreta? ¿Qué interpreta la acción social? El sentido de esa acción y los efectos que esa acción tiene. Porque hay acciones sociales que traen aparejada una serie de efectos que quedan inscriptos en la historia. Por ejemplo, qué sé yo, el comercio en metálico tiene como consecuencia la propagación de un mecanismo de comercio que no existía previamente. Ahora, piensen que el tipo, lo que está diciendo acá, Weber, no es qué acciones estudia la sociología. El tipo lo que te dice es qué tipo de acción va a estudiar, qué sé yo, cuando el pibe va a la escuela es una acción sociológica. No, el tipo dice cualquier acción a la cual el investigador le pueda atribuir un sentido y esa acción esté orientada hacia otras personas, o sea, que es una acción social, eso es campo de la sociología. Eso es, de ahí va a recortar el hombre objeto para la sociología. Lo que no quiere decir que las acciones sociales se vayan a encontrar y uno tenga que descubrirlas como descubre Durkheim a los hechos sociales. No, la acción social con un sentido no está ahí hasta que un investigador viene y dice el sentido de esa acción es, este sentido. ¿Entienden? La realidad en cuanto tal no significa nada hasta que no viene un señor y dice esto es lo que, bla, 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 lo que significa. Fíjense cómo se me pasó la hora diciendo cosas sobre lo que vamos a ver la semana que viene, con tranquilidad y amablemente, es lo pueden leer, digamos, la ficha es muy concisa, muy concreta. Lo que pueden leer es cómo el tipo trabaja a efectos metodológicos, digamos. Lo que Weber va proponiendo es una especie de nomenclatura de acciones que permite al sociólogo clasificar como una especie de facilitamiento, digamos, de la clasificación de las acciones. Entonces Weber va a decir que hay dos tipos de acciones, como dos abstracciones, digamos. Hay dos tipos de acciones que el hombre puede hacer, que son hay acciones que uno hace racionalmente, porque las piensa, y otras que son acciones no racionales, porque uno no las piensa. Y entonces dentro de las racionales hay otro tipo de acción, y en las no racionales hay otros dos tipos de acción. Entonces, Weber con ese cuadro lo que va a mostrar es cuáles son las acciones con las cuales los investigadores probablemente se encuentren, digamos. De hecho, podemos jugar a hacerlo cuando ustedes vean esas cuatro tipos de acción que formaliza Weber. Van a ver que cualquier acción que uno cometa o ejecute entra dentro de ese cuadro, de ese marco de posibilidades, digamos. Por eso está bueno que lo lean, aunque sea la primera parte del texto de la ficha de Weber, péguenle una mirada, porque es interesante. No es sencillo, no es Durkheim, sépanlo, cuando uno entra a leer Weber,
hace unos ruidos importantes, porque sobre todo es un tipo muy conceptual, pero a su vez esos conceptos tienen un grado de dificultad, digamos, que hace falta dar una vuelta. Bueno, cortamos 3 minutos, ya que son las 8, y a las 8:02 volvemos.